Acompaña el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Lombana, por el movimiento Otro Camino. Hay reacciones inmediato. Esta mañana es importante, señor Lombana, ver cuál es su reacción a lo que ha ocurrido con el señor Ricardo Martinelli. Esto cambia en cierta forma la oferta electoral presidencial de cara al 5 de mayo. ¿Cómo toma usted lo que ha ocurrido? Buenos días a Tenógenes Dorcas y a toda la audiencia de Telemetro. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Definitivamente que cambia el panorama, pero era como la crónica de una muerte anunciada. Ya se sabía que este iba a ser el final de este proceso largo y tortuoso que ha tenido el señor Martinelli. Y aunque se ha hecho justicia, porque tal como lo señalamos cuando se dio el fallo condenatorio contra el señor Martinelli, de que era tardío, pero era necesario que la justicia empezara a dar muestras de que está dispuesta a actuar sea quien sea. Lástima que se dé tan cerca de las elecciones, ¿no? Porque definitivamente que, indistintamente de que sea el señor Martinelli, siguen habiendo elementos de incertidumbre en torno al torneo electoral. ¿Cómo cuáles, ¿no, señor Lombana? ¿Qué le preocupa? Me preocupa, en primer lugar, los cambios de reglas a última hora, los cambios de fechas de los debates, los cambios de metodologías en los debates, que haya candidatos que tengan casos pendientes y que la justicia debió haberlos condenado hace rato y debió haber actuado hace rato y sacarlos de la carrera hace rato, que lo haga tan cerca, evidentemente, aunque sea lo correcto, porque el señor es un corrupto y debe estar tras las rejas y devolver lo robado. ¿Incide esto en el voto del panameño, del electorado, la indecisión? Porque es lo que uno escucha en la calle. No está la gente todavía convencida por una propuesta en específico. Bueno, eso lo tendrá que decidir la ciudadanía. Lo que nosotros hemos planteado es que ya está bueno de incertidumbres o de decisiones que alteren el proceso electoral. Yo creo que la gente necesita certeza de quiénes son sus candidatos, cuáles son sus opciones, y eso es lo que la justicia y el Tribunal Electoral deben garantizar. Ahora bien, reitero lo dicho anteriormente, nosotros vimos la condena de Martinelli como un primer buen paso para que la justicia empiece a poner en su lugar a los corruptos. Pero Martinelli no es el único corrupto del sistema político de Panamá. Y ojalá esto sea el inicio de un proceso judicial o de un cambio de la justicia que lleve ante los tribunales, haga las condenas y exija la devolución de lo robado a muchos otros políticos que por muchos años han estado dentro del sistema sangrando los recursos que son para la educación, si usted gana la presidencia, para los medicamentos, para la seguridad y para muchas otras necesidades. Si usted gana la presidencia de la República el 5 de mayo, ¿cómo pudiese cambiar el orden de estas cosas? Porque usted se refiere específicamente a otros corruptos que hay ahora mismo. O sea, ¿de qué forma la justicia puede hacer que se haga justicia? O sea, ¿cómo cambiar el estado de cosas con la justicia? En primer lugar, es el ejemplo. Nosotros hemos presentado un plan que lo traje nuevamente para mostrarlo, el plan de gobierno que ya hemos publicado, donde están nuestras propuestas, pero en medio del debate presidencial ustedes vieron que una vez más nosotros no hablamos solamente, sino que hacemos. Nosotros renunciamos. Yo renuncié al fuero penal electoral. Yo estoy dando el ejemplo como candidato y futuro presidente de la República de lo que la ciudadanía está pidiendo, que no haya tratos especiales para nadie que esté involucrado en política y que la gente sea investigado como cualquier panameño de a pie. Esa es la primera propuesta, Atenógenes, que tú puedas liderar con el ejemplo, y por eso me despojé. Segundo, nosotros vamos a convocar a una constituyente y a una consulta. ¿Qué queremos que cambie en nuestra Constitución? ¿Qué nuevo orden de normas constitucionales queremos? Bueno, queremos eliminar los fueros y privilegios de las normas para que no puedan ampararse más nunca y los políticos sean investigados como cualquier panameño de a pie. ¿Eliminaría los blindajes? Esa propuesta. Por supuesto, la prueba idónea que ha blindado por 30 años a los diputados y no les permite que sean investigados porque hay que demostrar desde antes de presentar la denuncia prácticamente la culpabilidad.
las normas que permiten que los diputados investiguen a los magistrados y los magistrados investiguen a los diputados, y aquí hay una complicidad enorme en los últimos 30 años porque se tapan unos a otros. Los requisitos para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las reformas judiciales que se pueden hacer desde la Constitución. La reducción del tamaño de la Asamblea, pasar de 71 diputados a tal vez 35, a tal vez 31. Limitar la posibilidad de que los presupuestos crezcan ilimitadamente. Limitar la posibilidad de que aquí cada vez que te despiertes hay un nuevo corregimiento o un nuevo circuito electoral. Eso es lo que el pueblo está pidiendo, y a través de una constituyente acompañada de una consulta que le pregunte al ciudadano si quiere, por ejemplo, otra cosa más, la segunda vuelta electoral, entre tantas otras cosas que el ciudadano está pidiendo, eso nos permite, con una propuesta concreta, cambiar el estado de cosas para que más nunca, liderados por el ejemplo de un presidente que le está diciendo al país, yo me despojo de fueros porque yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Lo dije en el debate presidencial. Un candidato hoy inhabilitado por corrupto, condenado y señalado por sus propios hijos. Una candidata muy cerca de ser imputada por casos de corrupción o de blanqueo o ligados al crimen organizado. 2 candidatos que en su momento se ampararon en el Parlacén o se ampararon en los fueros para no ser investigados por casos de corrupción que han estremecido al país y que han robado los recursos de los panameños. ¿Cuál es la propuesta de Lombana frente a ese sistema que crea un blindaje para que los políticos se roben la plata de las medicinas, de las calles, de la seguridad, de las escuelas que no están listas, y eso no ocurra más nunca? Uno, liderar con el ejemplo. Yo renuncié. Yo pregunto, ¿qué otro candidato presidencial ha renunciado a sus fueros y privilegios y le ha dicho al país, yo no tengo nada que ocultar sobre ningún tema? Y segundo, hacer una constituyente prometida en los últimos 30 años, pero no cumplida por nadie, para cambiar el orden de las cosas y empezar un nuevo orden jurídico en este país, claro, para atender lo que el ciudadano está pidiendo. ¿En qué tiempo? Porque aquí hay algo importante. Estamos hablando de 8 candidatos, estamos hablando de que el voto en este momento, cuando usted le pregunta al panameño de a pie, como decimos, pues en distintos momentos, no está todavía decidido. Se está hablando de que incluso pudiese ganar el próximo inquilino del Palacio de las Garzas hasta con un 20-25%, ni siquiera el 33%, que ha sido lo que ha ocurrido en los últimos años. Se necesita para eso hacer consenso, para poder llevar todas sus propuestas realmente a la práctica. ¿En qué tiempo piensa usted? Porque cuando se llega a la presidencia de la República, lo primero que se ve es todo lo que ha dejado la administración anterior, y entonces comienza aquí, ¿qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer? Y lo que hemos visto tradicionalmente es que es muy poco los cambios que se pueden hacer precisamente por todo el tema burocrático, porque no se hacen los cambios en el momento en que hay que hacer esos cambios. Yo pienso que los cambios no se han podido hacer por falta de voluntad y porque hemos tenido presidentes que han preferido pactar con los corruptos y con los delincuentes antes que escuchar a un pueblo. Una de las propuestas que nosotros vamos a implementar es la segunda vuelta electoral, para que a partir de las nuevas elecciones no pueda haber un presidente electo por 22%, ni por 25%, ni por 30%, y los panameños puedan ir a una segunda vuelta con los 2 candidatos más votados y elegir un presidente por mayorías, y además, en términos de debate, poder ver a 2 candidatos, a los 2 principales, debatiendo sobre sus ideas para el país, y no a 8 o a 9 con tiempos muy limitados. Segundo, los consensos. Yo me pregunto, ¿cuáles consensos? ¿Usted cree que hay que llegar a consensos para eliminar los auxilios económicos a los políticos, por ejemplo? Si el país entero está pidiendo que se eliminen las becas por palanca y los auxilios económicos por palanca, el país entero está pidiendo que se reduzca el tamaño de la Asamblea. Es más, hay gente que me dice que la cierren. Pero obviamente nosotros somos demócratas y no vamos a caer en esa irresponsabilidad. Los consensos están allí. ¿Usted no cree que el país entero quiere que se le reduzca el presupuesto de $200 millones a la Asamblea al mínimo, a 30 millones, a 25 millones, para que ese sea el dinero que utilicemos para construir el nuevo oncológico que tiene 24 años esperando, por ejemplo? Estos son consensos que ya la ciudadanía tiene 30 años levantando la mano y diciéndole a su sistema político,
estos son los cambios que yo quiero, pero han tenido presidentes que no escuchan a la población y se voltean y prefieren pactar con delincuentes, pactar con corruptos y no hacer los cambios que el país está pidiendo. Lo que yo he dicho es que una vez estemos en gobierno, nosotros estaremos dispuestos a hacer acuerdos políticos con adversarios para poder avanzar en agendas. Acuerdos políticos, y defino acuerdos políticos. Sí, yo le iba a preguntar eso, ¿basados en qué? Bueno, en propuestas. Si hay diputados de oposición que están dispuestos a hacer estos cambios que yo estoy planteando y que el país entero está pidiendo, bienvenidos a sumarse al cambio que todo un país está pidiendo. Pero si hay diputados que quieren chantajear al presidente y diciendo solo te voy a apoyar si me permites mantener las 400 botellas que tengo nombradas en mi planilla, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Vamos a utilizar todos los mecanismos que la ley nos da para que ese diputado quede tras las rejas y devuelva lo robado. Y dicho sea de paso, las botellas, que pueden ser 15 o 20 mil botellas en el gobierno aproximadamente, pueden ser 500 millones de dólares, Dorcas, Atenógenes y estimada audiencia, que nos podemos ahorrar desde el primer mes de gobierno, en el que vamos a poner fiscalizadores los días de pago para asegurarnos de quién no tiene funciones asignadas. Persona que no tenga funciones asignadas y está cobrando un cheque, inmediatamente se le suspende su contrato porque está robando dinero que es para las medicinas del pueblo, que es para arreglar las escuelas, que es para lo oncológico, que es para generar trabajo. Quisiera ahora profundizar en ese tema puntual acerca de la eficiencia del Estado, pero antes, ya que usted me está hablando de las reformas constitucionales, quisiera saber si usted, que ha vivido y ha pasado de el ser un candidato de la libre postulación a un candidato de partido político, ¿son necesarias reformas al Código Electoral también? Por supuesto, entre las propuestas que nosotros hemos mencionado, todo el sistema de reglas electorales necesita ser replanteado. ¿Nosotros qué proponemos? La eliminación del subsidio electoral a los partidos políticos o su reducción al mínimo. Por ejemplo, en este último quinquenio se le repartieron 100 millones de dólares a los partidos políticos. Nosotros en la Comisión de Reformas Electorales propusimos, cuando éramos partido en formación, Atenógenes, la eliminación al menos a la mitad, como un inicio. Y obviamente fue rechazada por la partidocracia tradicional. Hay que cambiar la norma que le da a los partidos esa cantidad de millones. Nosotros hemos demostrado en el movimiento Otro Camino que no requieres millones para hacer política. Los partidos pueden fácilmente subsistir de las contribuciones de sus miembros, fácilmente subsistir de las contribuciones privadas. O sea, ¿reducirla o eliminarla? ¿Usted qué plantea? Yo pienso que se puede reducir al mínimo. Y aumentar donaciones privadas. Un 10% o 15% de lo que es hoy, en vez de 100 millones, 10 millones, 5 millones, distribuidos equitativamente, pero ojo, para el funcionamiento de las organizaciones políticas, no para hacer campaña, porque los partidos necesitan sostener, obviamente, sus oficinas. Es que hay 20 millones de diferencia entre el partido que más recibe y el suyo, por ejemplo. Esa es la otra reforma. No solo hay que reducir o eliminar el subsidio electoral, que lo vamos a eliminar o a reducir al mínimo cuando estemos en gobierno, porque, vuelvo y reitero, esa es la plata de las medicinas de la gente. Por eso que cuando a mí me dicen, es que no hay plata para la Caja de Seguro Social, es que no hay plata para el nuevo oncológico, es que no hay plata para el Hospital de Panamá Norte o el de Bugaba o para arreglar las escuelas, eso es mentira. La plata alcanza cuando no se la roban. Y reforma electoral, reducir o eliminar el subsidio electoral. Segundo, el reparto que quede, que sea equitativo. No es que a los partidos grandes les dan más y a los partidos pequeños o a los independientes les dan menos. Tercero, igualdad de condiciones para competir. Nosotros creamos un partido porque en Panamá no se le permite a los movimientos ciudadanos postular candidatos. En la Constitución colombiana tú puedes postular candidatos sin ser partido político, a través de un movimiento ciudadano. Las normas favorecen a los partidos grandes. Las entidades de fiscalización, la Fiscalía Electoral tiene que ser replanteada para que
haga su trabajo y fiscalice la utilización de fondos públicos en la ¿Serán esos actividad temas política. de esa consulta ciudadana que usted mencionó también? Por Porque más allá de supuesto. la reforma constitucional, ya usted se involucra directamente en reformas electorales. ¿También serían parte de esa Por reforma? supuesto que sí, porque el país nos los está pidiendo. Tengo 7 años recorriendo este país y he visto cómo la política despilfarra miles de millones de dólares en un país tan rico que destina recursos a cosas que no son necesarias. Los partidos políticos atenógenos no necesitan 100 millones de dólares. Esa plata se necesita para las obras que el pueblo está esperando, para apoyar a los pequeños y microempresarios que son los que están contra la pared, o para mejorar la seguridad ciudadana o mejorar la reducir el educación. subsidio electoral, preelectoral, o sea, esa plata que le da el Estado a los partidos. Y en cuanto a los topes para una campaña, ¿también? Por supuesto, para que tampoco es que venga una chequera y sea ilimitada el financiamiento privado. Si tú reduces el subsidio electoral al mínimo y le das a todo el mundo igualitariamente y pones topes y controles reales en las donaciones privadas, se fortalece muchísimo nuestra democracia. Primero, porque no se votará el dinero del pueblo en política, sino que se redestinará, como lo haremos nosotros, a atender las prioridades de un país. Y segundo, la competencia será igualitaria. Nosotros hoy tenemos más de 550, casi 600 candidatos a cargos de elección popular buscando el voto en todas las comunidades del país sin $1. De a vaina, con una gorra y con unos banners y con unas volantes, contra candidatos de estructuras políticas que tienen 50 millones, 60 millones, 80 millones, 100 millones, muchos de ellos dineros mal habidos, otros parte del subsidio electoral. En esa batalla, evidentemente, es muy difícil, pero aún así estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero entiendo que más allá del consenso, usted lo que va a buscar es en esa consulta ciudadana conocer la opinión de la gente sobre esos temas y que sea muy claro, ¿no? Y transparente. Que digan sí o no. ¿Quiere que la asamblea la cortemos a la mitad? ¿Sí o no? La gente va a decir sí. ¿Quiere una segunda vuelta electoral? La gente va a decir sí. ¿Quiere que le corte el presupuesto a la asamblea? La gente va a decir sí. Y después de eso una constituyente paralela. Eso nos dará toda la legitimidad popular para entonces ir a la constituyente y que nadie venga con el cuento de que no hay consenso o de que Lombana quiere imponer. La voluntad del pueblo es que se acaben los privilegios, se acaben aquí los fueros, que se eliminen los auxilios y las becas para los allegados, que los nombramientos y las becas sean para las personas que se esfuerzan, que quieren trabajar y son responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, y que los políticos más nunca hagan así y pongan al pueblo a comer migajas de su mano solo porque la gente tiene necesidad. Empieza el año escolar, Atenógenes. Hasta las plazas de los docentes se definen por si estás inscrito o no estás inscrito. Voy ahora en a el esa partido de parte, a la gobierno. parte de la eficiencia del Estado. Hubo una mención que usted hizo en el debate que quizás pasó desapercibida, y es que usted y su equipo ha identificado 4.000 millones de dólares en notarías y gastos en la Asamblea. Nos habló hace unos minutos de 15.000 millones, o sea, ¿a cuánto asciende? No sé si esos 15.000, esos 4.000 están dentro de los 15.000, ¿a cuánto ascendería el total de esa ineficiencia del Estado? Mire, no es justificable en lo absoluto, para cerrar el tema de la educación, no sé si lo vamos a hablar más adelante, que hasta las plazas de los docentes quieren ser mejores. La mayoría de los docentes trabaja con las uñas. Pero ¿qué pasa? Se esfuerzan, se forman, compiten y no se ganan las plazas los más calificados, sino el que tiene que ir a lamerle las botas a un diputado que lo recomiende. ¿Cómo vamos a transformar la educación y cómo vamos a motivar a los docentes si tienen que estar arrastrándose frente a un diputado para poder conseguir una plaza? Estamos secuestrados y el país requiere liberarse de ese secuestro. ¿Qué ha hecho nuestro equipo y qué vamos a hacer? Hemos identificado cerca de 4.000 millones de dólares en gastos innecesarios hoy, que los vamos a cortar de raíz. Yo te mencioné algunos. Las botellas pueden ascender a 500 millones de dólares aproximadamente. Tendremos la certeza cuando entramos. Se van el primer mes de gobierno. Y se van porque eso es un delito, y se van porque la botella cobra $1.000, se queda con 100 y le devuelve 900 al diputado que lo nombró.
los utilizan. Eso se llama como, cashback. Sí, y los utilizan como comisionistas para cobrar una comisión. Existen las botellas. Esa plata es del pueblo. Y que es un delito también. Vamos a recortar los auxilios económicos y las becas por palanca. Vamos a recortar los gastos de movilización de los alcaldes y los representantes del corregimiento. Vamos a cortar las consultorías que llueven en todos los ministerios y que las consultorías se las otorgan a empresas y a sociedades que los propios políticos han creado para contratarse ellos mismos. Vamos a eliminar y revisar todos los contratos que existen de alquiler de vehículos de lujo. Aquí todo perro, micho y gato de todo ministerio y oficina pública se mueve en 3, 4 camionetas de lujo con 3, 4 guardaespaldas. Vamos a revisar toda la parafernalia con la que se mueven aquí los expresidentes de la República, con camionetas de lujo, con un montón de escoltas. Las leyes... Vamos a revisar los escoltas las leyes asignados a la presidencia, a los hijos del presidente, a la familia del presidente. Sí, las leyes de las notarías. Tal vez la población no sabe esto, pero mucha gente sabe que las notarías pertenecen a políticos. Hay un notario, que es el que firma, y ese notario cobra un salario, 10%, 20%. El 80% de lo que se gana la notaría se gira a través de cuentas o a través de cheques o a través de efectivo a los políticos que les reparten las notarías. Esa plata es para el pueblo, sea quien sea el que esté detrás de las notarías. Vamos a revisar la recaudación de los consulados marítimos, Atenógenes y Dorcas. Aquí cada 5 años hay 8 o 9 panameños que se vuelven millonarios cada 5 años asignados a consulados de recaudación marítima. ¿Los cónsules deben ganar bien, los que son de recaudación marítima? Sí, para que hagan un trabajo. Pero aquí no se justifica que una persona haga 9 millones de dólares, 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, 7 millones en 5 años. Que ganen bien y toda esa plata que venga al Estado para las obras que el país está pidiendo. En este momento, ¿quién se queda con esa plata? Bueno, los cónsules, y probablemente muchos de esos cónsules vuelven y devuelven cashback a las personas que les consiguió el nombramiento, la Lotería Nacional de Beneficencia. Todo ese montón de libretas que se asignan con criterio político. Pancho Alemán y Elmo Lirena, ¿qué hacen? Bueno, le piden a la directora o al director de la lotería que asigne 1.000, 2.000 libretas, le ponen el abono que tiene que dar el billetero para que le den su libreta, le dan la plata y el billetero vende y luego el billetero se tiene que voltear y devolverle el 60, el 70% de lo que vendió a un político. Allí y en muchos otros rubros está la plata de los panameños. Nadie nos va a decir a los panameños que no hay plata. Ahí están los recortes y no he mencionado ni la mitad de los recortes históricos que vamos a hacer. ¿Reducción de salarios también estará? Sí, además de eso, Atenógenes, Dorcas, la recaudación de impuestos. Aquí la evasión fiscal se calcula en 3.000 millones de dólares aproximadamente. Si nosotros implementamos en los primeros 100 días de gobierno y luego en la próxima elaboración de presupuesto este plan histórico de recorte de gastos, mejoramos la recaudación de impuestos porque hoy hay mucha evasión y además, lo más importante, cortamos el dinero de la corrupción, pasamos la ley de extinción de dominio y empezamos a quitarle al crimen organizado y a sus aliados en la política los bienes y las cuentas. En este país la plata va a sobrar. Por eso yo mencioné al presidente de El Salvador en el debate, por cosas como estas, porque antes de que el presidente Bukele fuera presidente, en El Salvador no había plata. No había plata para las obras, no había plata para los hospitales, no había plata para las carreteras, no había plata para los medicamentos. Y de repente llegó el presidente Bukele y ¿qué pasó? ¿La plata cayó del cielo? No, llegó un presidente que dijo paren de robarse la plata, que este país tiene muchos recursos. Y Panamá es más rico que El Salvador. Entonces, la reforma que nosotros vamos a plantearle al país y que vamos a hacer a partir del 1 de julio es una reforma histórica que nadie se ha atrevido a hacer, que se mete con las mafias que nos han gobernado, con las mafias que pactan con quien nos han gobernado y con el crimen organizado, con un solo propósito, devolverle Panamá a los panameños. Y aquí se requieren esos miles de millones de dólares para muchísimos programas sociales. Cuando yo lo escucho, que es lo ideal, lo que usted está hablando,
no veo un candidato que gane con el 20 o 25%, porque hablo de consenso. Pareciera ser que aquí necesitaríamos un candidato que ganara con el 70, 80 o 90%, porque es que en el camino, y es lo real, usted se va a encontrar con muchas piedras en el camino. Es decir, y obviamente usted dijo, si tengo que hasta reunirme con Bukele, usted lo dijo, pues yo lo voy a hacer. Lo que quiero decir es que ¿de qué manera y en qué tiempo usted está hablando de todos esos cambios cuando, por ejemplo, cuando estamos hablando de reformas al código, que es lo que usted está planteando, eso no lo decide el Ejecutivo? Usted tiene que ir a la Asamblea y en la Asamblea falta ver cómo va a ser la conformación. Es decir, todo no se le va a dar en bandeja de plata. A lo que quiero oír, ¿cuántas de las cosas que usted está prometiendo al final del camino, en el tiempo de su administración, se van a poder cumplir? A eso me refiero específicamente. ¿O qué métodos utilizaría usted para que esas cosas en un corto tiempo se llevaran a la práctica? Mire, primero que todo, nada de lo que yo estoy proponiendo está fuera del periodo de los 5 años. Lo vamos a hacer. Muchas de estas cosas en los primeros 100 días de gobierno, otras que dependen del nuevo presupuesto, a partir del nuevo presupuesto, y las que dependan de la aprobación de la Asamblea en el momento en que la Asamblea las apruebe. Te pongo un ejemplo. Para yo renunciar a la partida discrecional de la Presidencia de la República, que la voy a eliminar, no necesito pasar por ninguna Asamblea, ni necesito el consenso de nadie. Simplemente necesito dejar de utilizarla y en el próximo presupuesto que se elimine esa partida. Para eliminar el despacho de la primera dama, que se va a eliminar, y eliminar otras instituciones o fusionar otras instituciones que se van a eliminar, ya tenemos los proyectos de ley redactados. Para eliminar las botellas, yo no necesito pasar por la Asamblea. Esos son 500 millones de dólares así. El nuevo oncológico cuesta 450 millones de dólares. Aquí se gasta en botellas más de 500 millones de dólares en plata que se roban. El primer día de cobro, inmediatamente se suspenden todos los contratos de todas las personas que no tengan funciones asignadas para redestinar esos recursos a las obras que son prioridad. Hay muchas de estas medidas para las cuales no se requiere la legislación o no se requiere pasar por la Asamblea. Ahora vayamos a las que sí tienen que pasar por la Asamblea. Vamos a hacer la consulta no requiere pasar por la Asamblea. La que le decía de que si se quiere una asamblea más pequeña, la eliminación de los fueros y privilegios, limitar la creación de circuitos electorales, fortalecer las instituciones de fiscalización, cambiar los requisitos para ser magistrado de la Corte, la segunda vuelta electoral, todo lo que el pueblo está pidiendo en una consulta. Luego eso tiene que ir a una constituyente y muchas de las reformas como crear la Agencia Nacional de Investigación de Corrupción, que es lo que vamos a hacer con la ANTAI, que la vamos a transformar en una agencia nacional de investigación de casos de corrupción como existe en Singapur. Sacar la UAF de la presidencia, que es otra de nuestras propuestas para darle autonomía y que realmente fiscalice los movimientos financieros que son los que sostienen a los políticos corruptos y al crimen organizado. ¿Qué diputado se va a querer oponer a las medidas que el pueblo entero está pidiendo? Yo me pregunto, los únicos diputados que se van a oponer a lo que un pueblo entero está pidiendo son los diputados que no quieren quedar presos cuando se implementen estas medidas. Así que los que van a quedar arrodillados son ellos, los diputados corruptos que osen o que se atrevan a oponerse a lo que todo un país está pidiendo. Por eso primero la consulta, para lograr la legitimidad y decir esto es lo que el pueblo está pidiendo. A ver qué diputado se va a atrever a decir no a los proyectos que el país está pidiendo. Estoy seguro que vamos a contar con la mayoría legislativa, tanto en los votos del 5 de mayo, y si no lo logramos por los votos el 5 de mayo, que contaremos con el apoyo político de la mayoría de los diputados, porque yo los escucho y todos están hablando de los cambios del sistema, y lo vamos a hacer. En el caso del señor Bukele específicamente, muchos aplauden su gestión, pero otros lo consideran como un gobierno autoritario. ¿Ese no sería el caso de Ricardo Lombana? Por supuesto que no. Yo soy un demócrata. ¿Qué puede ser más demócrata que ir a una constituyente? Que ir a una consulta y preguntarle a todo un país, ¿quiere usted, ciudadano, reducir el tamaño de su asamblea, reducir las botellas, eliminar ministerios, cortar el número de corregimientos, de circuitos electorales, reformar la justicia para que funcione, eliminar los fueros? Eso es democracia. Yo no estoy hablando de imponer cosas, donde sí he sido
intransigente y voy a ser intransigente es en el pacto con delincuentes. Si hay 4 diputados en la Asamblea, 10 diputados en la Asamblea o 15 que quieren seguir vestidos de diputados, pero detrás del saco y la corbata lo que tenemos son criminales, con esos no voy a negociar. Pero una cárcel para los corruptos. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Yo creo que no necesitamos crear una cárcel, necesitamos agilizar el sistema judicial para que todas las personas que hoy están en el sistema judicial que no han sido juzgadas, que es prácticamente la mitad, se procesen rápido y tendremos suficiente espacio para guardar a los corruptos. Y si tenemos que construir una cárcel especial para los corruptos, pues lo haremos. Y si lo tenemos que poner a barrer las calles o a limpiar las veredas o a que hagan trabajo comunitario para pagar sus condenas también. Pero más importante que eso, la ley de extinción de dominio y las herramientas legales para que puedan devolver los millones robados. Aquí se han robado las coimas de Odebrecht en 3 gobiernos seguidos, según una investigación del diario La Prensa validada por medios internacionales. Las coimas de Odebrecht casi llegan a 3.000 millones de dólares. Las coimas y los sobreprecios solamente cuantifica eso. Imagínate que toda la gente involucrada en el caso de Odebrecht hubiera devuelto los casi 3.000 millones de dólares. Sí, señor Romana. Esos son los dineros que nosotros vamos a utilizar para devolverle los colegios a tiempo, la alimentación y la nutrición a nuestros niños, para tapar el déficit de la Caja de Seguro Social, para la seguridad ciudadana, para que haya medicamentos y abastecimiento en la Caja de Seguro Social. No dejemos más nunca, panameños, que un político nos diga que no hay plata. Señor Romana. La plata sobra en un país tan rico como el nuestro, pero tan saqueado y maltratado. Señor Romana, si usted gana la presidencia y el señor Ricardo Martinelli sigue asilado en la Embajada de Nicaragua, ¿cuál sería su decisión? ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Le daría el salvoconducto? ¿Qué haría? Bueno, habría que ver cuál es la situación en el momento. Si él sigue asilado allí y todavía está pendiente una decisión del órgano ejecutivo, yo sí le puedo decir que yo no voy a tomar ninguna decisión que lo ayude a él a huir de la justicia. Ni a él ni a nadie. Ya dijimos que vamos a sacar a Panamá del Parlacén. El único partido, Atenógenes, Dorcas, el único partido que conecta sus propuestas con hechos es el Movimiento Otro Camino. No postulamos en el 2019 candidatos al Parlacén. No postulamos candidatos ahora en el 2024 porque vamos a sacar de la manera correcta a Panamá del Parlacén, porque no vamos a seguir apoyando la postulación de candidatos que van a esconderse de la justicia. Cuando usted vota por cualquiera de los otros candidatos presidenciales, usted está votando por mandar al Parlacén a esconderse de la justicia a gente que tiene cuentas pendientes con la justicia por haber atracado los fondos de la nación. Por ejemplo, si usted vota por Rux, usted está mandando a Juan Carlos Varela al Parlacén, por ponerle un ejemplo. Si usted vota por Gaby Carrizo, creo que usted está votando por Benicio Robinson, que creo que es el número 1 para mandarlo al Parlacén. Si usted vota por Maribel Gordón, usted está votando por mandar a Saúl Méndez, que tiene 30 años viviendo de las cuotas y de los temas sindicales y de toda la plata de los sindicatos. Y hay muchos más. Entonces, hechos, señores, nosotros no postulamos. Y teníamos buenos candidatos para postular, gente seria. Pero ¿qué beneficio nos trae el Parlacén? Nos cuesta casi 3 millones de dólares que también los necesitamos para las obras que son prioridades para un Una última país. pregunta, y que debió ser la primera. Su estado de salud. ¿En qué condición de salud se encuentra usted en este momento? La última información que usted mismo reveló era que estaba padeciendo de cáncer de próstata. ¿En qué situación de salud se encuentra? Gracias por la pregunta. Estoy bien. He sido bendecido, Atenógenes, por Dios, por un diagnóstico temprano. El cáncer que me detectaron de próstata está en su etapa más temprana que se puede detectar. El menor grado de agresividad posible y totalmente encapsulado. Es decir, ninguna amenaza para mi salud ¿Debe operarse? ni para mi vida. Tanto así que no requiero ni tratamiento ni cirugía. La recomendación de los médicos es lo que llaman seguimiento activo. Cada 6 meses debo hacerme una prueba simplemente para asegurarme que los indicadores sean los mismos. Gracias a Dios ha sido así y estoy en el máximo de mis capacidades físicas,
mentales, emocionales y espirituales para ganar las elecciones y para liderar como presidente de la República el cambio histórico que este país merece para devolverle el país a los panameños. Gracias, señor Lombana, por acompañarnos. Señor Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, candidato a la presidencia de la República también del Movimiento Otro Camino.